¿Me escuchan? Gloria a Dios. ¿Todavía no me escuchan? En el micrófono no se oye su voz, Está dando el cuello. hacia abajo, hacia abajo. ¿Ahora me escuchan? ¿Tampoco? Bueno, más abajito, sí. Está dando el cuello. Ahí. Aló. ¿Ahora me escuchan? Menos. ¿Más o menos? Entonces falta volumen allá, porque aquí... Aló, ¿me escuchan? Bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Qué privilegio estar aquí, hermanos. La verdad que sí, hoy es un día muy grande. Tuvimos Santa Cena, ¿ah? Tuvimos alabanza, Amén. cosas grandes para el Señor. ¿Ah? La verdad que somos invitados especiales hoy para la mesa. Amén. Amén. Muchos quisieron venir y no están aquí. Muchos ni siquiera quisieron venir y no están. Pero a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos llamó por el nombre. Amén. Si el hermano Álvaro lo sube ya un poquito, a veces es mejor porque... Ahí está bien. ¿Está bien? Ese fue- Ahora. Ahora. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Hallelujah. Vamos a orar. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, en el precioso nombre de tu adorado Hijo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre amado. Dándote gracias primero que nada, Señor, por todo lo que haces, harás y estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por el placer, Señor, por el privilegio, Señor, de sentarnos en tu mesa hoy, Señor. Por el privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, con los hermanos aquí, Señor, en tu casa, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que están aquí hoy, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Señor, que el día de hoy, Señor, tu palabra llegue, Señor, a todos los corazones, Señor. Que siembre, Señor, que dé fruto, Señor. Que salgamos de aquí distintos a como entramos, Padre amado. Que llevemos tu gloria donde vayamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Reconocemos, Señor, que te faltamos, Señor, en pensamiento, en palabras y acciones, Señor. Pero tu misericordia es grande, Señor, y nueva cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, y tu pueblo, tu iglesia, en una sola mente, en un solo espíritu, te dicen amén. Amén. Bueno, entonces no nos preocupemos por el tiempo, porque ustedes me deben tiempo, como dicen, pero vamos a empezar. Dios es grande, la verdad que sí, Dios es bueno Amén. y para siempre son sus misericordias. Qué bueno y qué sabroso es estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias para empezar en Romanos 6:15 al 23. Romanos 6:15 al 23, si nos ponemos de pie. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia, de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas que
de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y mantengan su Biblia en esta Romanos. Ahí donde estamos, porque de ahí vamos a trabajar, de ahí termina el mensaje de hoy. Hermanos, sabemos que nuestro Señor dijo muchas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado es aquel que por mi culpa, y muchas bienaventuranzas, pero hay una especial, una bienaventuranza en especial que no fue registrada por ninguno de sus discípulos, sino por el apóstol Pablo, que por revelación del Espíritu supo que Jesús había dicho: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es la esencia de la gracia. La ley condenatoria habló de lo que usted tendría que hacer para salvarse. La gracia salvadora habla de lo que usted ha recibido para salvarse. Hay un ejemplo que una vez leí que podría ayudarnos a entender hoy el gran mensaje de vivir bajo la gracia del Señor en este nuevo estado. Dice: cuando una persona trabaja 8 horas al día, recibe un pago justo por su tiempo. Eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento por sus muchos años de servicio y sus altos logros, otorgándosele una placa, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz ni de ganarse un salario, ni de ganar un premio, y no merece un reconocimiento, ahí tenemos un claro cuadro del favor no merecido de Dios. Eso significa gracia. Nosotros nada que podamos hacer nos hace merecedores de su gracia. Nada. Eso estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Eso significa gracia. Porque vivir por la gracia es someternos a un nuevo dueño. Amén. Libres para no seguir pecando. Algunos creyentes en los días de Pablo pensaban que la gracia perdonaba el pecado, no era necesario cuidarse, no era necesario tener cuidado de resistir al pecado. Y el apóstol le responde que cada creyente, vean esto, cada creyente debe reafirmar y renovar constantemente su decisión de resistir al pecado y seguir a Cristo. Amén. Y no solo estamos hablando en los días de Pablo, estamos hablando hoy en día. Pablo toma el tema de vivir en la libertad de la esclavitud del pecado y para ello se enfoca en el cambio de dueño al que ahora nos sometemos. En el tiempo de la esclavitud esto era algo muy normal. ¿Por qué? Porque un esclavo perdía su nombre, perdía su identidad, perdía su familia. Él pasaba a ser el esclavo de fulano de tal. Ya no tenía identidad, no tenía familia, era esclavo del hermano Natanael. En el caso espiritual, ese principio se da en las llamadas disposiciones pecaminosas del corazón, cuyo resultado final era conducirnos a la muerte. Pero ahora
una vez que estamos libres, en el sentido de que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, entramos en una nueva obediencia espiritual implantada por la regeneración, cuyo propósito principal será agradar a nuestro nuevo amo. Amén. 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 Esclavos de la justicia. Eso es lo que venimos a hacer ahora. Vamos a leer el versículo de ese mismo capítulo que estamos leyendo, el 16 al 18. Versículo 16 al 18 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis sometidos, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Dice, Pablo amonesta solemnemente a los creyentes que piensan que pueden pecar con seguridad por estar bajo la gracia. Y eso pasa hoy día entre nosotros. Y he visto en muchos ministerios donde dicen que ya estamos libres del pecado, ya estamos, el pecado fue pagado y fue perdonado. Estamos muy equivocados. ¿Qué? Si el creyente se entrega al pecado, se convertirá sin duda alguna esclavo del pecado, lo cual da como resultado la muerte. Una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa muy distinta es ser esclavo de la justicia divina. Amén. Lo que hacíamos en la anterior esclavitud complacía a la carne, aunque después teníamos una conciencia bien acusadora. La obediencia a ese amo mantenía feliz a la carne, pero no al espíritu, pues ofrece muchos goces. Digo, el pecado como amo del hombre es cruel porque ofrece muchos goces temporales, pero al fin trae destrucción. Pero qué distinto es ser esclavo de la justicia. Qué distinto es ser esclavo de la justicia de Dios. Lo primero que vemos es que la justicia divina trabaja con la gracia. Trabaja con la gracia del Señor. Amén. El propósito de ella es traer el mayor bien a la vida del creyente. Y su fin es deleitar al espíritu en lugar de la carne. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hermano, la justicia nos ayuda a ver que nuestra deuda no es con la carne, sino con el espíritu. El asunto es que ningún placer será mayor que el considerarse el esclavo de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Uy. Aleluya. Pablo nos dice que antes obedecíamos al pecado, porque a través de él el enemigo nos había cegado. El enemigo había cegado nuestro entendimiento. Ahora nuestros ojos están abiertos. Y esto lo logró la luz de Cristo. Obedecemos de corazón a nuestro nuevo amo. Esto es el trabajo de la gracia. Bendita esclavitud. Bendita esclavitud a la que nos hemos sometido. Amén. Amén, hermanos. Amén. Obedientes a la doctrina que hemos tomado. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En la iglesia primitiva,
Los recién convertidos se comprometían a observar ciertas normas definidas de doctrina y de conducta basada en los principios apostólicos y en la consagración del creyente y su relación con Cristo. Estas normas seguramente eran un resumen de doctrina cristiana y ética a la cual el convertido se suscribía cuando aceptaba a Cristo como su Señor. Pablo era un hombre muy agradecido. Aquí nos hace ver cuando piensa en los hermanos de Roma, porque si bien es cierto que hubo el tiempo en que la esclavitud donde ellos obedecían al pecado con todas sus demandas y ofrecimientos. Ahora él reconoce que cuando ellos recibieron a Cristo, también recibieron la doctrina en que ahora caminan. Amén. Vivir bajo la gracia es ponerse el vestido de santidad. Libres para la santificación, versículo 22. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Amén. Aquí Pablo hace énfasis especial acerca de la esclavitud y la libertad. Él destaca que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado y su fin era muerte. En esa esclavitud en la que vivíamos hace referencia al estilo de vida que produce el pecado, marcada por una extrema debilidad en la carne. Y en la que nos abrigamos ahora todos. Cada vez que pecamos, es que yo soy débil, que soy débil de carne, la carne es débil. Y ahí no estamos, sí. Veamos el versículo 19 otra vez, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. En un hecho notorio que nadie tendrá orgullo de esa vida de pecado, sino más bien sentirá vergüenza de las cosas que practicaba. Pablo recuerda al creyente que en esa época de la esclavitud sus miembros estaban al servicio de dos cosas terribles: la inmundicia y la iniquidad. Y ya nosotros sabemos cuáles son los frutos de esa vida. Porque no me diga que nadie vivió en esa vida. No me diga que nadie fue esclavo del pecado aquí. Y si lo es, y si lo fue, gloria a Dios por qué. Pero ahora, sabiendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia, y que una vez hechos libres del pecado, somos siervos de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios dice que el fruto inmediato que ahora tenemos es la santificación. Esta santificación contrasta diametralmente con la vida pecaminosa que realmente no brinda ningún beneficio. Versículo 21. Porque fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Por la salvación de la que ahora disfrutamos,
es para una vida santa y limpia. Amén. Amén. Miembros para la santificación. Otra vez vamos al versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Pablo va mostrando la belleza de gracia, de la gracia, haciendo un gran contraste con lo que ha sido la esclavitud y el pecado, o la esclavitud y el pecado. La santificación dentro de la nueva esclavitud tiene que ver con la obra de Dios, en la cual los creyentes han sido apartados o santificados para Él y por Él, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay enemigos diametralmente opuestos que se enfrentan por nosotros, por el creyente. Uno es Dios y el otro es Satanás. El último ha sido sentenciado y vencido en la cruz. Amén. Otros enemigos es la carne y el espíritu. De los dos se dice que no se sujetan porque son dos naturalezas muy distintas. Otra lucha es la que se da entre la ley y la gracia. Seguir bajo la ley es seguir siendo esclavo de sus demandas. Pero vivir, oigan bien, pero vivir bajo la gracia es vivir libre para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no parece, Señor? Vamos. Los otros grandes enemigos son el pecado y la santidad. Si perseveramos en el pecado, si perseveramos en el pecado, nos alejamos totalmente de la santidad. Pero si perseveramos en la santidad, nos alejamos del pecado. Uno decide, nosotros decidimos si vivir bajo la gracia si vivimos bajo la gracia, es entrar en un nuevo estado de santidad. Hermano, la vida ya nos empieza a oler al cielo de Dios. ¿Sabe, María? Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Vivir bajo la gracia es iniciar el camino a la eternidad. Amén. Libres de la muerte eterna. Amén. Hermano, libres de la muerte eterna. Veamos el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Este es uno de los grandes textos de este libro. Hay una verdad universal en su contenido. Hay una connotación eterna entre la paga y el regalo. Miremos, vamos a mirarlo de esta manera. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para vivir para siempre. Dios lo creó para su comunión y para ser eterno como lo son los ángeles. Entonces, una cosa, ¿se han dado cuenta de la muerte de algún ángel? ¿No nos dice la palabra que seremos como ángeles? Entonces el propósito de la creación del hombre tuvo que ver con la eternidad. Amén. No fue plan de Dios de que el hombre muriera. Lamentablemente, eso fue obra del pecado.
El pecado ha traído muerte física. Esto lo vemos y lo oímos todos los días. Pero también hay una sentencia bíblica. Y esto tiene que ver con la muerte eterna. Amén. La Biblia dice que ya está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios creó al hombre para su eternidad, pero pecó y ahora morirá eternamente si no se arrepiente. Y eso es una verdad muy bíblica. Tener como fruto la vida eterna. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Pablo hace mención a los grandes frutos que vienen después de que somos libres del pecado. La santidad y la vida eterna. Lo primero es la antesala de lo segundo o lo otro. Ya sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo cambia del fruto de la carne al fruto del Espíritu. Mientras uno trae muerte, el otro trae vida y vida eterna. El regalo de Dios para la vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Versículo 23 otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vea usted el gran contraste entre lo que hace el pecado y lo que hace el Señor. La paga del pecado no es vida, sino muerte. Y eso es lo que hace el pecado. Promete grandes cosas, grandes satisfacciones, pero termina pagando pero muy mal. ¿Cuál es la diferencia de la paga divina? Aquí se afirma que Dios nunca paga como si nosotros le debiéramos. En todo caso, lo que siempre ha hecho es dar. Él es el dador sobre todo dador en la vida. Ese es nuestro Señor. Ese es Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Ya casi terminamos, hermanos. De allí el contraste con el resultado del pecado y la dádiva de Dios. La vida eterna es un don, un regalo que no se gana por ningún esfuerzo propio. No importa lo que usted haga, nunca se va a ganar la gracia. Ninguno merece la salvación. Por eso hablamos de estar bajo la gracia de Dios. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Nadie puede salvarse a sí mismo. Fue necesario que el Cordero de Dios muriera para hacer realidad el regalo de Dios. Vida eterna. Vida eterna. Hermano, tenemos que elegir. O esclavos de... Oiga, qué cosa más linda. Yo nunca creí que yo hubiera querido ser esclavo. Pero esclavo de la justicia.
Ya el Señor nos libró de ese esclavo tan malo que es el pecado, hermano. Amén, amén. Pero tenemos que renovar y reactivar eso todos los días, todos los días, todos los días. Ok, sí, la carne es débil, pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Amén. Fue en Cristo que nos fortalece. Y voy a terminar con una historia. Una historia de un hombre perdido en el desierto que caminaba y caminaba en ese calor, ese sol, arena. Su destino era morir de sed o de calor, o morir de sed y de calor. Por fortuna, llegó una vieja cabaña, sin ventanas, sin puertas, sin techo, en ruinas. El hombre entró y caminó de un lado a otro. De pronto se encontró con una pequeña sombra donde pudo acostarse y protegerse del calor del sol, del calor del desierto. Mirando a su alrededor, vio en una esquina una vieja bomba de agua, toda oxidada, era una bomba de agua. Ese hombre se arrastró como pudo hasta llegar a ella y comenzó a bombear. Y bombear, pero nada sucedía. Desilusionado ese hombre cayó para atrás. Entonces notó que a su lado había una vieja botella medio enterrada. La miró, la levantó, le sacudió el polvo, la limpió y notó que en ella había una nota. La limpió bien y alcanzó a leer que decía: usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que está en la botella. Usted necesita usar todo el agua que está en la botella para preparar esa bomba, mi amigo. Después tenga usted la bondad, la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenroscó la botella, la tapa, y vio que estaba llena de agua. Llena de agua. Y de pronto se vio en un dilema. Si bebía aquella agua podría salvarse, podría sobrevivir. Pero si la vertía en la bomba, vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría del fondo del pozo. Y podría tomar esa agua, toda la que quisiera. O tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría. Y el agua que estaba en la botella se iba a desperdiciar. ¿Qué debo hacer?, se preguntó ese hombre. ¿Derramar el agua de la bomba y esperar que saliese agua fresca? ¿O beber el agua de la vieja botella e ignorar la nota, el mensaje? Debería de perder toda aquella agua con la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas hace quién sabe cuánto tiempo. Al final derramó todo el agua en la bomba y comenzó a bombear y bombeaba, y la vieja bomba rechinaba, pero nada pasaba. Siguió bombeando y continuaba bombeando, y la vieja bomba seguía con sus ruidos. De pronto surgió un hilito de agua, después un pequeño flujo,
Al final, el agua corrió con abundancia. Agua fresca, cristalina. Llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó más aún de su contenido refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajero. La llenó hasta arriba. Tomó la pequeña nota, limpió el papel y le añadió otra frase. Créeme que sí trabaja, sí funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtener nuevamente agua fresca. Eso consiste la gracia. En eso consiste la gracia. Tiene que dar todo de ti para obtener la gracia. Ese es el mensaje. Dios los bendiga, hermanos. Esta es la palabra, el mensaje que el Señor trajo para ustedes. Si nos ponemos de pie para despedirnos. Ustedes cantaron una canción, Solo a Cristo. Ay, si me pueden despedir con esa. Solo a Cristo. Yo me rindo a Él, sí. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos una vez más, o estamos, Señor, en tu presencia, de la cual no queremos salir, Señor. Te damos gracias, Señor, por el mensaje de hoy, Padre amado. Que no sea un mensaje más, Señor. Que no sea una palabra más que escuchamos, Señor, salimos llenos y al llegar a la esquina se nos olvidó todo, Padre Santo. Queremos llevarla con nosotros, como tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos llamaste a tu mesa, Señor. Gracias, Padre amado, por Meditas, por cada uno de los que están aquí, Señor, por todos los que te sirven, amado Padre. Y ahora nos vamos para nuestras casas, Señor, a nuestros destinos, Padre amado, y nos vamos en tu presencia, Señor. Activamos ángeles, guerreros, protectores alrededor de los carros, trenes y en todo lo que vayamos, Señor. Protégenos de todo mal y peligro, Señor. Llévenos así como nos trajiste a tu casa, a las nuestras nos llevas, Señor, con bien, Padre amado. Pero que lo que hoy aprendimos, Señor, lo compartamos con aquellos que no lo escuchamos, que no escuchamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y tu pueblo, tu iglesia, en un solamente un solo espíritu te dicen amén.